El sol de la tarde se filtraba por las ventanas altas de Industrias Soler, bañando los pasillos de una luz cálida que contrastaba con el aire fresco del aire acondicionado. Carmen Morales, de 68 años, avanzaba con su carrito de limpieza por el corredor principal, cada paso un eco de los más de 40 años que había dedicado a mantener impecable aquel lugar. Sus movimientos eran pausados pero precisos, como si cada fregada del suelo fuera un acto de resistencia silenciosa. Para la mayoría de los empleados, Carmen era apenas una sombra, alguien que aparecía solo cuando un derrame de café o un papel arrugado lo requería. Sin embargo, aquel día, sin que ella lo sospechara, un encuentro inesperado estaba a punto de romper la monotonía de su rutina y revelar las grietas ocultas de la cultura empresarial. Mientras Carmen empujaba el carrito hacia el ala ejecutiva, su mente vagaba hacia sus nietos. La responsabilidad de criarlos pesaba sobre ella como una losa que no había previsto cargar a esta edad. La pérdida de su hija, ocurrida 2 años atrás, había dejado un hueco en su alma y la tarea de sostener a 3 pequeños. Cada dolor en sus rodillas, cada punzada en su espalda, era un recordatorio de por qué no podía detenerse, de por qué seguía trabajando a pesar de las advertencias de su médico. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una voz amable que atravesó el silencio del corredor. «Buenos días, señora Morales», dijo Diego Ramírez, un joven analista financiero, deteniéndose a su lado con una sonrisa sincera. A diferencia de otros empleados que apenas notaban su presencia, Diego siempre encontraba un momento para saludarla. «Buenos días, señor Ramírez», respondió Carmen, su tono cálido a pesar del cansancio que cargaba. «¿Cómo está hoy?» «Bien, gracias. ¿Y usted?» «¿Cómo están los pequeños?», preguntó Diego, con un interés genuino que hizo que los labios de Carmen esbozaran una sonrisa rara, aliviando por un instante el peso de su agotamiento. «Creciendo como la maleza, manteniéndome alerta todo el tiempo», respondió ella, con un brillo fugaz en los ojos. Diego asintió, su mirada reflejando empatía. «Seguro que valoran todo lo que hace por ellos, señora Morales. Es usted un ejemplo». Antes de que Carmen pudiera contestar, una voz cortante rasgó el aire como un látigo. «Ramírez, ¿no tiene tareas más urgentes que charlar con el personal de limpieza?» Víctor Salazar, el jefe del departamento, avanzó hacia ellos con pasos firmes, sus zapatos de diseñador resonando contra el suelo pulido. Su rostro mostraba una mueca despectiva, y sus ojos, fríos como el acero, pasaron por encima de Carmen antes de fijarse en Diego. Diego se enderezó, reemplazando su calidez por una máscara de neutralidad profesional. «Por supuesto, señor. Salazar, ya iba a mi escritorio», dijo y se alejó con rapidez. Víctor giró entonces su atención hacia Carmen. «Y tú, asegúrate de limpiar bien hoy. Estoy harto de ver manchas en los rincones». Carmen bajó la mirada, su voz apenas un susurro. «Sí, señor Salazar, haré lo que pueda». «¿Lo que puedas?», espetó Víctor con desdén antes de girarse y alejarse, dejando a Carmen sola en el pasillo. Ella respiró hondo, armándose de valor contra el aguijón de aquellas palabras, un dolor que ya le era familiar. No era la primera vez que Víctor la trataba así, y estaba segura de que no sería la última. Los primeros días en Industrias Soler, décadas atrás. Cuando Carmen comenzó a trabajar en Industrias Soler, el ambiente era diferente. Los pasillos resonaban con risas y conversaciones cordiales. Sus compañeros la recibían con aprecio y los supervisores valoraban su esfuerzo. La empresa parecía una extensión de su hogar, un lugar donde su trabajo, aunque humilde, tenía significado. Pero con los años, los rostros conocidos se fueron yendo, reemplazados por una nueva generación de empleados y líderes. Víctor Salazar encarnaba ese cambio, un hombre que había escalado posiciones con una ambición implacable, aplastando a cualquiera que considerara inferior. Para él, Carmen no era más que un estorbo, un vestigio de una era que despreciaba. Vuelta al presente. Mientras Carmen continuaba con su labor fregando el suelo con movimientos rítmicos, no podía evitar pensar en cómo habían cambiado las cosas.
La empresa que alguna vez la acogió ahora se sentía como un lugar extraño, donde su presencia era tolerada, pero no valorada. Sin embargo, su resistencia callada ante el desprecio de Víctor no había pasado desapercibida. Diego Ramírez, el joven que la había saludado, llevaba meses observando las interacciones entre Carmen y Víctor. Cada comentario mordaz, cada mirada despectiva, le revolvía el estómago, mezclando indignación con una culpa que no podía ignorar. Diego se había unido a Industrias Soler tras terminar la universidad, lleno de ilusiones por destacar en el mundo empresarial. Pronto aprendió que mantenerse al margen era la clave para sobrevivir, especialmente bajo la sombra de Víctor Salazar, cuya fama por humillar a los empleados, en particular a los de origen humilde, era conocida en toda la oficina. Sentado en su cubículo, Diego no podía sacarse de la cabeza la expresión resignada de Carmen. Había presenciado el comportamiento de Víctor una y otra vez, y cada episodio erosionaba un poco más su decisión de permanecer callado. Pero el temor a perder su empleo, a truncar su carrera apenas comenzada, siempre lo detenía. Si tan solo tuviera el valor de decir algo, pensó, con los dedos inmóviles sobre el teclado. Pero, ¿qué cambiaría? Víctor tiene demasiados contactos. Probablemente encontraría la forma de despedirme. Desde la oficina de Víctor, en el otro extremo de la oficina, Víctor Salazar estaba sentado en su despacho de esquina, con una sonrisa arrogante mientras observaba su dominio. A sus 45 años creía haber alcanzado el máximo éxito, el control sobre los demás. Sus inseguridades, arraigadas en una infancia marcada por la mediocridad, lo impulsaban a reafirmar su autoridad en cada oportunidad. Al ver a Carmen a través de las paredes de cristal, inclinada mientras limpiaba los zócalos, sintió un destello de desprecio. Para él, ella representaba todo lo que detestaba: la vieja guardia, los trabajadores humildes, las personas que, en su mente, frenaban el progreso de la empresa. Hacia el futuro, lo que ni Carmen ni Diego sabían era que las semillas del cambio ya estaban sembradas. Un encuentro que aún no podían prever estaba a punto de alterar el curso de sus vidas y de la empresa misma, mientras Carmen seguía limpiando. Con la frente perlada de sudor y el corazón cargado de recuerdos, el eco de los pasos de Víctor resonaba en su mente, pero también la calidez de las palabras de Diego. Ese contraste, esa chispa de bondad en medio de la hostilidad, sería el primer hilo en una red de eventos que pronto sacudiría los cimientos de Industrias Soler. Carmen Morales fregaba el suelo del baño en la planta ejecutiva de Industrias Soler. Arrodillada frente a una mancha, rebelde que se resistía al trapo, el aroma punzante de los productos de limpieza llenaba el aire, mezclado con el eco lejano de las oficinas. De pronto, el chirrido de la puerta al abrirse rompió el silencio. El brillo de unos zapatos caros sobre las baldosas hizo que su pecho se apretara. Sin levantar la vista supo quién estaba allí. La voz de Víctor Salazar, cargada de desprecio, resonó en el espacio cerrado. «Vaya, vaya, aquí está nuestra reliquia viviente. Dime, Morales, ¿de verdad limpias algo o solo paseas ese trapo para disimular?» Víctor soltó una risa seca, avanzando un paso. El olor de su colonia costosa se mezcló con el desinfectante, creando una combinación que revolvía el estómago. «¿Lo que puedes? ¿Eso es lo que llamas este desastre? He visto baños de gasolinera en mejor estado». Cada palabra era un dardo, diseñada para herir, para recordarle que a sus ojos no valía nada. Las manos de Carmen temblaron ligeramente mientras apretaba el trapeador con más fuerza, buscando estabilidad ante la tormenta de insultos. «Morales, déjame preguntarte algo», continuó Víctor con un tono falsamente casual. «¿Cómo se siente ser tan innecesaria? Porque, seamos honestos, tu tiempo ya pasó. Lo único que te mantiene aquí es que nadie más quiere hacer este trabajo insignificante». El aliento de Carmen se atoró en su garganta y un ardor comenzó a formarse en sus ojos. Había soportado los ataques de Víctor antes, pero nunca con tanta crueldad. Cada frase parecía elegida con precisión para desgastar su confianza, ya de por sí frágil.
Llevo más de 40 años en la empresa, señor Salazar, logró decir con voz temblorosa. Siempre he puesto empeño en mi labor. Víctor soltó una carcajada que rebotó contra las paredes de azulejo, un sonido áspero y vacío. ¿Empeño? ¿En pasar un trapo? Acepta la realidad, Morales. Eres un fósil, un resto de otra época que deberíamos haber descartado hace años. Qué suerte tienes de que todavía te dejemos estar aquí, aunque solo Dios sabe por qué. No es como si pudieras seguirle el paso al trabajo. Mientras el veneno de Víctor seguía fluyendo, ninguno de los dos notó un leve movimiento tras la puerta de uno de los cubículos. Diego Ramírez, que había entrado al baño minutos antes para escapar por un momento de la presión de su escritorio, estaba paralizado, sentado en silencio, con el corazón latiéndole con fuerza. No esperaba convertirse en testigo de semejante escena. A través de la rendija de la puerta, veía la figura encorvada de Carmen, sus hombros temblando mientras absorbía el desprecio de Víctor. La indignación lo quemaba, pero el miedo lo mantenía inmóvil, atrapado en un torbellino de pensamientos. El riesgo de perder su empleo, de ser señalado, de no poder mantener a su familia. Tú sabes cuál es tu problema, Morales, continuó Víctor, acercándose tanto que su sombra cubrió a Carmen. No sabes cuándo rendirte. Eres demasiado terca, o quizás simplemente no entiendes que aquí no te quieren. Gente como tú no encaja en una empresa moderna como esta. El matiz despectivo en sus palabras, cargado de prejuicios, era inconfundible. Diego sintió una oleada de náuseas, su impulso de salir y enfrentarlo luchando contra el temor que lo clavaba al asiento. Carmen, con la voz quebrada, intentó defenderse una última vez. Señor Salazar, siempre he cumplido con mi tarea lo mejor que he podido. Nunca he dado motivos para quejas. Los ojos de Víctor destellaron con un brillo peligroso. ¿Tu tarea? Déjame aclararte algo, vieja inútil. Tu esfuerzo no alcanza. Nunca lo hizo, y nunca lo hará. Eres una vergüenza para esta empresa, un recordatorio constante de cuánto nos falta para deshacernos de los lastres como tú. Con esas palabras finales, Víctor giró sobre sus talones y salió del baño, el portazo resonando como un trueno. Carmen, creyéndose sola, dejó caer su fachada. Se apoyó contra la pared, deslizándose lentamente hasta el suelo, donde suaves sollozos escaparon de su pecho, amortiguados por el eco del lugar. Diego, aún oculto en el cubículo, sintió que algo dentro de él se rompía. Los llantos de Carmen eran un eco de su propia inacción, cada sonido un reproche a su silencio. Quería levantarse, ofrecerle consuelo, asegurarle que no merecía ese trato, pero el temor a ser descubierto lo mantuvo quieto. Solo cuando los sollozos de Carmen se desvanecieron, cuando el chirrido del carrito y el suave clic de la puerta señalaron su partida, Diego salió de su escondite. Frente al espejo, su rostro pálido y sus manos temblorosas reflejaban a alguien que apenas reconocía. Salpicó agua fría en su cara, intentando lavar la culpa que se adhería a él como una sombra. En ese momento, sin que Carmen ni Diego lo supieran, una chispa se había encendido. Las palabras venenosas de Víctor, la resistencia callada de Carmen y el peso de la cobardía de Diego estaban tejiendo los primeros hilos de un cambio que pronto sacudiría los cimientos de Industrias Soler. Mientras Carmen empujaba su carrito de regreso por el pasillo, con el corazón apesadumbrado pero la cabeza en alto, un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar, uno donde las acciones, o la falta de ellas, empezarían a tener consecuencias. Diego, de vuelta en su cubículo, no podía concentrarse. La imagen de Carmen, encorvada bajo el peso de los insultos, se repetía en su mente. Cada palabra de Víctor resonaba como un desafío, pero también como una advertencia. Sabía que quedarse callado era más seguro, pero ¿por cuánto tiempo podría seguir ignorando lo que veía? Mientras tecleaba sin rumbo, una idea comenzó a formarse, vaga pero persistente. Tal vez, solo tal vez, había una manera de hacer las cosas diferentes. Lo que no imaginaba era que un suceso inesperado, mucho más grave que las palabras de un hombre cruel, pronto lo obligaría a enfrentar esa pregunta de frente.
Diego Ramírez se quedó mirando su reflejo en el espejo del baño, el agua goteando por su rostro pálido. Debería haber dicho algo, susurró con la voz cargada de reproche. Debería haber enfrentado a Víctor. ¿Qué clase de persona soy? El silencio del baño le devolvió solo el eco de su propia culpa, un peso que parecía hundirlo más con cada segundo. Mientras salía del baño, Diego sabía que el día siguiente probablemente traería más de lo mismo. Vería a Carmen Morales en los pasillos. Le ofrecería una sonrisa amable o un saludo cálido, pero no haría nada para cambiar su situación. Esa certeza lo dejaba vacío, como si una parte de él se desvaneciera con cada oportunidad perdida. Sin embargo, en un rincón de su alma, hizo un voto silencioso. Sería más atento con Carmen. Le demostraría con pequeños gestos que no todos en Industrias Soler compartían el desprecio de Víctor. No era suficiente, lo sabía, pero era lo único que sentía capaz de hacer. Lo que Diego ignoraba era que aquel incidente en el baño sería solo el primero de una cadena de eventos que pondría a prueba su valentía y lo obligaría a enfrentar las consecuencias de su silencio. En los días siguientes, Diego se volvió hiperconsciente de la presencia de Carmen en la oficina. Notaba cómo ella parecía encogerse cada vez que Víctor pasaba cerca, cómo sus manos, antes firmes, ahora temblaban ligeramente mientras limpiaba. La culpa lo carcomía, un recordatorio constante de su inacción. Decidió entonces actuar, aunque fuera en pequeñas dosis. Cada mañana se aseguraba de saludarla con calidez y en ocasiones dejaba una taza de café sobre su carrito con una nota que decía: «Gracias por mantener todo en orden». También cuidaba de no dejar desorden en su escritorio y comenzó a animar a sus colegas a hacer lo mismo. «Oigan», dijo un día a los otros analistas financieros con un tono casual pero firme, «¿por qué no tratamos de mantener nuestros puestos más ordenados? Así le facilitamos un poco el trabajo a la señora Morales». Algunos asintieron, de inmediato, mientras otros refunfuñaron diciendo que no era su responsabilidad. Diego no se rindió, confiando en que esos pequeños gestos podrían, de alguna manera, compensar su silencio. Carmen, por su parte, notó el cambio en el comportamiento de Diego y en la actitud de algunos empleados. Aunque no borraba el dolor de los constantes menosprecios de Víctor, esos actos de bondad eran como un rayo de luz en sus días oscuros. Una tarde, mientras terminaba su turno, encontró a Diego esperándola junto a su carrito. «Señora Morales», dijo él con voz suave y sincera, «solo quería agradecerle por todo lo que hace aquí. Sé que no siempre es fácil, pero quiero que sepa que su trabajo se valora». Los ojos de Carmen se humedecieron, conmovida por la inesperada amabilidad. «Gracias, señor Ramírez», respondió, con la voz cargada de emoción. No sabe cuánto significa eso. Mientras Diego la veía alejarse esa noche, una mezcla de calor y vergüenza lo invadió. Estaba contento de haberle alegrado el día, pero no podía sacudirse la sensación de que debía hacer más. El recuerdo del ataque verbal de Víctor en el baño lo perseguía, un eco de su propia cobardía. Mientras tanto, Víctor Salazar continuaba su reinado de crueldad sin freno. Si acaso, su trato hacia Carmen y otros empleados de origen humilde parecía empeorar, como si percibiera los pequeños gestos de apoyo hacia ellos y decidiera contrarrestarlos con más desprecio. Diego no era el único que lo notaba. En la oficina un murmullo de conversaciones discretas comenzaba a tejerse entre los empleados, compartiendo relatos sobre los abusos de Víctor y explorando formas de apoyarse mutuamente. Pero el miedo seguía, siendo una barrera infranqueable. La influencia de Víctor en la empresa parecía intocable, su posición demasiado sólida para desafiarla abiertamente. Pasaron las semanas, y la tensión en la oficina seguía creciendo, como una cuerda a punto de romperse. Carmen, a pesar de las pequeñas muestras de afecto de Diego y otros, estaba agotada. La presión constante de los ataques de Víctor, combinada con el cansancio físico y la preocupación por sus nietos, la estaba desgastando. Una mañana particularmente difícil, mientras empujaba su carrito por el pasillo, sintió un mareo repentino. Las luces fluorescentes le parecían cegadoras, los sonidos de la oficina ensordecedores.
Se detuvo apoyándose contra la pared para recuperar el aliento. Diego, que pasaba por allí con una pila de informes en las manos, notó su malestar. «Señora Morales, ¿está bien?», preguntó con la preocupación evidente en su voz. Carmen intentó esbozar una sonrisa para tranquilizarlo, pero el mundo a su alrededor se inclinó de pronto. Diego observó horrorizado cómo los ojos de Carmen se cerraban y su cuerpo se deslizaba hacia el suelo. «Señora Morales», gritó Diego, dejando caer los papeles y corriendo a su lado. «Que alguien llame a una ambulancia». La oficina estalló en un caos. Los empleados se arremolinaron, algunos ofreciendo ayuda, otros simplemente mirando. Víctor Salazar salió de su despacho con el rostro marcado por la molestia en lugar de preocupación. «¿Qué es todo este alboroto?», exigió, abriéndose paso entre la multitud. Al ver a Carmen en el suelo, soltó una risa despectiva. «¿En serio? ¿Ni siquiera puede mantenerse en pie? Esto es exactamente por lo que necesitamos personal más joven y capaz». Diego, arrodillado junto a Carmen, comprobando su pulso, levantó la vista hacia Víctor con incredulidad. «Señor Salazar, necesita atención médica, esto es grave». Víctor hizo un gesto desdeñoso con la mano. «Está bien que llamen a una ambulancia, pero que quede claro que no vuelve hasta que esté en condiciones de trabajar. Esto no es un asilo», dijo antes de dar media vuelta y regresar a su oficina. Mientras los paramédicos llegaban y trasladaban a Carmen a una camilla, Diego sintió una furia que nunca antes había experimentado. La indiferencia de Víctor, su absoluta falta de humanidad, era más de lo que podía soportar. Sin embargo, incluso en ese momento, mientras veía la ambulancia alejarse con Carmen dentro, Diego permaneció en silencio. El miedo a perder su trabajo, a comprometer su futuro, seguía siendo más fuerte que su indignación. Pero en su interior, algo había cambiado. La imagen de Carmen desplomada, el desprecio de Víctor, la impotencia de todos los que miraban, todo eso se grabó en minutos de su mente, encendiendo una chispa que pronto se convertiría en un incendio. La oficina quedó sumida en un silencio tenso, roto solo por murmullos y pasos apresurados. Los empleados se agruparon en pequeños corrillos, hablando en voz baja sobre lo que había pasado, preguntándose qué sería de Carmen. Diego, de vuelta en su escritorio, no podía concentrarse. Su mente estaba atrapada en ese pasillo, en el momento en que Carmen cayó, en las palabras de Víctor que resonaban como un eco cruel. Sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo, pero ¿cómo enfrentarse a alguien como Víctor? Mientras ordenaba los papeles esparcidos en el suelo, una idea comenzó a tomar forma, una posibilidad de cambio que aún no podía articular, pero que ya no podía ignorar. El colapso de Carmen no solo había sacudido la oficina, había marcado un punto de inflexión. Algo más grande estaba por venir, algo que obligaría a todos, desde los empleados más jóvenes hasta los líderes más poderosos, a mirar de frente las injusticias que habían permitido durante tanto tiempo. Y Diego, sin saberlo aún, estaba a punto de encontrarse en el centro de esa tormenta. Mientras los paramédicos colocaban a Carmen Morales con cuidado en la camilla, Diego Ramírez sintió una rabia que le quemaba el pecho, algo nuevo y feroz que nunca había experimentado. La frialdad de Víctor Salazar, su completa falta de compasión, era más de lo que podía tolerar. Pero incluso en ese momento, mientras veía la ambulancia alejarse con Carmen dentro, Diego no dijo nada. El temor a perder su trabajo, a cerrar las puertas de su futuro, seguía atándolo como una cadena invisible. De vuelta en su escritorio, su mente era un torbellino de emociones encontradas. Furia, remordimiento y una sensación abrumadora de impotencia. El colapso de Carmen había sacudido la oficina como una onda expansiva. Los empleados se reunían, en pequeños grupos, hablando en voz baja sobre lo sucedido, preguntándose por el estado de Carmen. Algunos mostraban genuina preocupación por ella. Otros, más cínicos, murmuraban sobre la seguridad de sus propios puestos tras las palabras crueles de Víctor Pudiego. Siendo quien primero notó el malestar de Carmen, se encontró en el centro de esas charlas.
Sus colegas lo acosaban con preguntas, buscando detalles de lo ocurrido. ¿Es cierto que Salazar se quedó ahí parado sin hacer nada?, preguntó uno de los analistas durante el almuerzo. Diego asintió, con el rostro tenso. Le preocupaba más la interrupción del trabajo que la salud de la señora Morales, dijo otra compañera, sacudiendo la cabeza con asco. Así es, Víctor, siempre anteponiendo las ganancias a las personas. Alguien tiene que detenerlo. ¿Pero qué podemos hacer?, preguntó Diego, dando voz a la duda que lo atormentaba desde hacía semanas. Tiene a la Junta de su lado. Si alguien habla, lo más probable es que termine sin empleo. El grupo se sumió en un silencio pesado, cada uno perdido en sus pensamientos. La sensación de impotencia colectiva flotaba como una nube densa. Pasaron los días sin noticias sobre el estado de Carmen, y el impacto inicial de su colapso comenzó a desvanecerse. La rutina de Industrias Soler volvió a su curso habitual, pero para Diego nada era igual. Cada vez que pasaba por el carrito de limpieza de Carmen, guardado en un rincón del almacén, sentía una punzada de culpa. No podía concentrarse en su trabajo. Su mente volvía una y otra vez al incidente en el baño, imaginando todas las formas en que podría haber actuado, en que debería haber intervenido. Los Easy lo perseguían, robándole el sueño y la calma una noche, mientras trabajaba hasta tarde para ponerse al día con los informes atrasados. Diego escuchó una conversación que lo hizo detenerse. ¿Oíste lo que dicen?, susurró una voz desde la sala de descanso. Era Laura, de Recursos Humanos. ¿Qué cosa?, respondió Carlos, del equipo de marketing. La Junta lo anunció hoy. Vamos a tener un nuevo director general. Diego aguzó el oído, acercándose sigilosamente a la puerta para escuchar mejor. ¿En serio? ¿Y qué pasó con el viejo Torres? Se jubila, al parecer. El nuevo se llama Aguilar. Don Aguilar. Eso es todo lo que sé por ahora. La mente de Diego se aceleró. Un nuevo director general podía significar un cambio radical para la empresa. ¿Sería esta la oportunidad que esperaban? Una chance para enfrentar la cultura tóxica que Víctor había alimentado. Pero tan pronto como la esperanza brotó, la duda la apagó. ¿Y si el nuevo director era igual que Víctor? ¿Y si las cosas empeoraban? Regresó a su escritorio, con la cabeza llena de posibilidades. Quería creer que el cambio era posible, que la justicia para Carmen y otros como ella podía alcanzarse. Pero años de presenciar el comportamiento impune de Víctor lo habían vuelto escéptico. A la mañana siguiente, la oficina era un hervidero de especulaciones sobre el nuevo director. Los rumores volaban. Algunos decían que Aguilar era un recortador de costos implacable, otros que era un reformador con ideas modernas. Nadie parecía tener certeza. Víctor Salazar entró con pasos pesados, el rostro crispado por una furia apenas contenida. Era evidente que el cambio de liderazgo no le agradaba. «Basta ya», ladró dirigiéndose a todos. «Sé que están emocionados con el nuevo director, pero tenemos trabajo que hacer. Esta empresa no funciona con chismes. A sus puestos». Con el paso de los días, la expectativa por la llegada de Aguilar creció. Diego se sorprendió deseando, casi contra su voluntad, que tal vez, solo tal vez, esto pudiera ser el comienzo de algo nuevo. Pero también sabía que la esperanza sola no bastaba. Si las cosas iban a mejorar, alguien tendría que dar un paso al frente. El día del debut de Aguilar amaneció despejado y luminoso. Diego llegó temprano, con el estómago revuelto por una mezcla de nervios y anticipación. Esperaba encontrar señales de cambio inmediato, pero todo parecía igual. Los mismos escritorios, las mismas caras, el mismo zumbido de las computadoras. Mientras se acomodaba en su lugar, escuchó a Víctor hablando a gritos por teléfono desde su despacho. «Me da igual de dónde venga», decía, con un tono cargado de desdén. «Este nuevo director que no crea que puede llegar y cambiarlo todo. He trabajado demasiado para construir este departamento como para que un forastero lo desarme». Diego sintió un escalofrío. Estaba claro que Víctor no tenía intención de ceder, director nuevo o no. La mañana avanzó sin rastro de Aguilar. Para el mediodía, la emoción inicial se había transformado en confusión y más rumores.
¿Dónde estaba el nuevo director? ¿Por qué no se había presentado ante el personal? Fue a media tarde, cuando Diego regresaba de comprar un café, que casi chocó con un hombre que no reconoció. El desconocido vestía de manera informal, con pantalones cómodos y una camisa sin corbata, un contraste notable con los trajes formales que dominaban la oficina. «Disculpe», dijo Diego apartándose. El hombre le ofreció una sonrisa amable. «No hay problema. Oye, ¿sabes dónde está la oficina de Víctor Salazar?» Diego señaló hacia el pasillo. «La última puerta a la derecha. Es la más grande de la planta. No tiene pérdida». «Gracias», respondió el hombre, y luego, tras una pausa, añadió: «Soy nuevo aquí. ¿Algo que deba saber sobre Salazar antes de verlo?» Diego sintió una punzada de incertidumbre. ¿Debería advertirle sobre el carácter de Víctor? ¿Y si este hombre era un aliado de Salazar o peor, alguien enviado para probar la lealtad de los empleados? «El señor Salazar es muy enfocado en los resultados», dijo con cautela. «Lleva el departamento con mano firme». El hombre asintió, pensativo. «Entiendo. Gracias, Diego». «Diego Ramírez, un gusto», respondió estrechando la mano que el desconocido le ofrecía. «Seguro nos veremos pronto», dijo el hombre antes de alejarse. Mientras lo veía partir, Diego no podía quitarse la sensación de que había dejado pasar una oportunidad importante, una que pronto se revelaría crucial. La oficina seguía su ritmo, pero un murmullo nuevo comenzaba a crecer, un eco de cambio que nadie podía ignorar. Mientras Diego volvía a su escritorio, el sonido de una discusión acalorada desde el despacho de Víctor irrumpió en el aire, señalando que algo o alguien estaba a punto de alterar el equilibrio de Industrias Soler para siempre. Diego Ramírez sintió un nudo en el estómago mientras el hombre desconocido le agradecía por la indicación. «Soy nuevo aquí», dijo el extraño con una pausa que parecía invitar a la confianza. «¿Hay algo que deba saber sobre Salazar antes de encontrarme con él?» Diego dudó, atrapado en un instante de pánico. Debería alertar a este recién llegado sobre el carácter de Víctor. ¿Y si era un aliado de Salazar o peor, alguien enviado para probar la lealtad de los empleados? «El señor Salazar es muy exigente con los resultados», respondió Diego con cautela, midiendo cada palabra. «Dirige el departamento con mano firme». El hombre asintió, con una mirada que parecía leer más allá de lo dicho. «Entiendo. Gracias por tu ayuda, Diego». «Diego Ramírez, un gusto», dijo Diego extendiendo la mano. «Seguro nos veremos pronto», respondió el hombre con un apretón firme y una sonrisa que dejó a Diego con una sensación inquietante. Mientras el desconocido se alejaba por el pasillo, Diego no podía quitarse la impresión de que había dejado pasar una oportunidad crucial. Regresó a su escritorio, reprochándose en silencio su falta de valor. Minutos después, un alboroto desde el despacho de Víctor rompió la calma de la oficina. La voz de Salazar, cargada de furia, se filtraba a través de la puerta. «¿Quién te crees que eres?», gritaba, llegando aquí vestido como si nada, haciendo preguntas. «Este es mi departamento, y no voy a permitir que un novato con aires de grandeza me diga cómo hacer mi trabajo». La oficina se sumió en un silencio absoluto, todas las miradas fijas en la puerta. Diego sintió su pulso acelerarse. Sabía que Víctor podía ser cortante, pero esto era algo nuevo, una explosión que nadie había presenciado antes. De pronto, la puerta se abrió de golpe, y el hombre que Diego había encontrado salió con paso firme. Su rostro era sereno, pero había un brillo decidido en sus ojos. Detrás de él, Víctor apareció, con el rostro enrojecido por la rabia. «Creo», dijo el hombre, con una voz que resonó clara y firme en la oficina atónita, «que necesitamos una reunión general ahora mismo». Hizo una pausa y luego añadió: «Soy Rafael Aguilar, su nuevo director general, y parece que tenemos asuntos serios que abordar». La revelación golpeó la oficina como un relámpago. Los empleados intercambiaron miradas de asombro, algunos incapaces de contener una sonrisa ante la evidente incomodidad de Víctor. Salazar, por su parte, parecía haber recibido un golpe invisible. El color abandonó su rostro mientras las consecuencias de sus palabras
comenzaban a hundirse en él. Aguilar se volvió hacia la sala, su voz firme pero calmada. «Quiero que todos se reúnan en la sala de conferencias principal en 5 minutos. Es hora de tener una conversación honesta sobre la cultura de esta empresa». Mientras los empleados se apresuraban a obedecer, Diego sintió una oleada de emociones. Alivio porque el comportamiento de Víctor finalmente había sido expuesto, ansiedad por lo que esto significaría para el futuro de la empresa y una culpa persistente por no haber hablado antes. En la sala de conferencias, los empleados entraron en silencio, el aire cargado de una expectación nerviosa. Víctor fue el último en llegar, deslizándose hacia el fondo de la sala, lo más lejos posible de Aguilar. El nuevo director estaba al frente, su ropa informal destacando entre el mar de trajes formales. Esperó a que todos se acomodaran antes de hablar. Mi plan era pasar mi primer día observando, entendiendo cómo funciona esta empresa. Comenzó con un tono firme pero no severo. Pero lo que he visto en apenas unas horas deja claro que tenemos mucho por hacer. Hizo una pausa, su mirada recorriendo la sala. Creo en construir un lugar de trabajo donde cada persona, sin importar su puesto o su origen, sea tratada con respeto y dignidad. Lo que presencié hoy está muy lejos de ese ideal. Víctor se removió inquieto, pero no dijo nada. Quiero ser claro, continuó Aguilar. La discriminación, el acoso y cualquier comportamiento abusivo no tendrán cabida bajo mi liderazgo. Esta empresa está a punto de atravesar cambios importantes y necesito que todos estén comprometidos. Un murmullo recorrió la sala. Algunos parecían aliviados, otros preocupados. Diego contuvo el aliento, apenas capaz de creer lo que escuchaba. Sé que los cambios pueden ser difíciles, reconoció Aguilar, suavizando ligeramente su expresión. Pero también sé que son necesarios. A partir de mañana implementaremos nuevas políticas para garantizar un entorno laboral seguro y respetuoso para todos. Hizo una pausa, su tono volviéndose más cálido. También quiero invitar a cualquiera que haya enfrentado o presenciado un comportamiento inapropiado en esta empresa a que hable conmigo. Mi puerta está abierta y les prometo que sus preocupaciones serán escuchadas y atendidas. Cuando la reunión terminó y los empleados comenzaron a salir, Diego sintió un toque en el hombro. Se giró y encontró a Aguilar a su lado. «Diego, ¿sabe verdad?», dijo el director con una sonrisa amable. «¿Podemos hablar un momento en privado?». Con el corazón latiéndole con fuerza, Diego asintió y siguió a Aguilar a una pequeña sala de reuniones. Una vez dentro, la actitud de Aguilar se volvió más cercana. «Diego», dijo con suavidad, «no pude evitar notar tu reacción cuando hablé sobre presenciar comportamientos indebidos. ¿Hay algo que quieras compartir?». Diego dudó, atrapado entre años de miedo acumulado y el impulso de hacer lo correcto. Pensó en Carmen, en todas las veces que había callado, en el peso de su colapso en el pasillo. Finalmente, tomó una decisión. «Hay muchas cosas que han pasado aquí», dijo con la voz temblorosa pero decidida, «y creo que es hora de que alguien hable de ellas». Aguilar lo miró con atención, asintiendo lentamente, como si supiera que este momento marcaría un antes y un después. Diego respiró hondo, sintiendo que el peso de su silencio comenzaba a aligerarse, aunque sabía que lo que vendría después no sería fácil. La oficina, aún zumbando con los ecos de la reunión, parecía contener el aliento, como si todos supieran que algo grande estaba en marcha. Mientras Diego y Aguilar conversaban, las palabras que estaban a punto de pronunciarse prometían desencadenar una transformación que nadie, ni siquiera Víctor, podría detener. Diego Ramírez respiró hondo, sintiendo que el peso de años de silencio comenzaba a disiparse. «Sí, señor Aguilar», dijo con la voz temblorosa pero firme. «Hay cosas que he visto, y creo que ya es hora de hablar». Durante la hora siguiente, Diego dejó salir todo lo que había guardado. El trato cruel de Víctor Salazar hacia Carmen Morales y otros empleados de origen humilde, el episodio en el baño donde las palabras de Víctor habían herido como cuchillos, y el colapso de Carmen en el pasillo, un momento que aún lo perseguía. Mientras hablaba, sentía como si una carga invisible se aligerara,
como si cada palabra lo liberara un poco más. Rafael Aguilar escuchaba con atención, su rostro serio asintiendo de vez en cuando, absorbiendo cada detalle. Cuando Diego terminó, se recostó en la silla, agotado pero aliviado. Aguilar lo miró con calma. «Gracias, Diego», dijo al fin. «Sé que no fue fácil compartir esto, pero has hecho lo correcto. Me has dado lo que necesitaba para actuar». Diego asintió sintiendo una mezcla de alivio y nerviosismo. «¿Qué pasará ahora?», preguntó con la voz aún insegura. Aguilar lo miró con determinación. «Ahora vamos a corregir lo que está mal por Carmen, por ti, por todos los que han sufrido en este ambiente tóxico. No será sencillo ni ocurrirá de la noche a la mañana, pero te prometo que las cosas van a cambiar aquí». Diego salió de la sala de reuniones con una sensación nueva, como si viera la oficina con ojos distintos. El miedo que lo había retenido tanto tiempo seguía ahí, pero ahora estaba eclipsado por una chispa de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez, solo tal vez, las cosas podían mejorar. En las semanas siguientes, Industrias Soler comenzó a transformarse. Aguilar no perdió tiempo en poner en marcha nuevas políticas. Víctor Salazar fue suspendido temporalmente mientras se llevaba a cabo una investigación exhaustiva y Secum lanzó un programa de capacitación para todos los empleados sobre respeto e inclusión. Pero el cambio más significativo, al menos para Diego, llegó con una visita al hospital donde Carmen se recuperaba. Aguilar insistió en ir personalmente y pidió a Diego que lo acompañara. Al entrar en la pequeña habitación, el corazón de Diego se apretó al ver a Carmen, frágil en la cama, con tubos y monitores a su alrededor. Pero cuando ella los vio, una sonrisa iluminó su rostro, como si los años de cansancio se desvanecieran por un instante. «Señora Morales», dijo Aguilar, tomando asiento junto a la cama. «Soy Rafael Aguilar, el nuevo director general de Industrias Soler, y creo que ya conoce a Diego». Carmen asintió, con los ojos llenos de curiosidad. «Es un placer conocerlo, señor Aguilar», dijo, y luego, mirando a Diego, añadió, «Qué bueno verte». Aguilar se inclinó hacia ella con una expresión sincera. «Señora Morales, he venido a disculparme en nombre de la empresa. El trato que ha recibido es inaceptable, y quiero que sepa que estamos trabajando para que eso no vuelva a ocurrir». Explicó los cambios que se estaban implementando, como una revisión completa de las condiciones laborales y los salarios, pero fueron sus siguientes palabras las que hicieron que los ojos de Carmen se llenaran de lágrimas. «Queremos ofrecerle un paquete de jubilación anticipada», dijo con suavidad, «con beneficios completos y una pensión que asegurará que usted y sus nietos estén bien cuidados. Es lo menos que podemos hacer para enmendar lo que ha pasado». La mano de Carmen tembló mientras tomaba la de Aguilar. «Gracias», susurró, con la voz quebrada por la emoción. «No saben lo que esto significa para mí». Mientras salían del hospital, Diego sintió una calma que no sabía que necesitaba. «Gracias por hacer esto», le dijo a Aguilar. «Significa mucho, no solo para Carmen, sino para todos los que hemos trabajado con ella». Aguilar asintió, pensativo. «Es solo el comienzo», respondió. «Nos queda un largo camino para cambiar de verdad la cultura de esta empresa, pero es un paso en la dirección correcta». Se volvió hacia Diego con una sonrisa apenas esbozada. «Por cierto, tengo una propuesta para ti. ¿Qué te parece liderar nuestro nuevo departamento de relaciones con los empleados? Necesitamos a alguien que entienda los desafíos que hemos enfrentado y que tenga el valor de alzar la voz cuando algo no está bien». Diego se quedó sin palabras. Pero no dije nada durante tanto tiempo. Dejé que las cosas siguieran cuando debería haber actuado». Aguilar lo interrumpió con calma. «Y aún así, cuando llegó el momento, hablaste. Eso requiere valentía, Diego. La clase de valentía que necesitamos para hacer un cambio duradero». Diego reflexionó sobre la oferta, dándose cuenta de que era su oportunidad para marcar una diferencia real, para asegurarse de que lo que le pasó a Carmen no le ocurriera a nadie más. «Sería un honor», dijo finalmente, con una determinación que no sabía que tenía. Aguilar le dio una palmada en el hombro. «Excelente. Nos espera mucho trabajo,
pero creo que vamos a hacer de Industrias Soler un lugar donde todos puedan prosperar. Mientras caminaban hacia el coche, Diego sintió un propósito que nunca antes había conocido. El camino por delante sería difícil, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía preparado para enfrentar lo que viniera. En los meses siguientes, Industrias Soler experimentó una metamorfosis notable bajo el liderazgo de Aguilar y la dedicación de Diego al nuevo departamento. La atmósfera opresiva que había florecido bajo el mando de Víctor comenzó a disiparse, reemplazada por un ambiente de respeto y colaboración. Tras una investigación minuciosa, Salazar fue despedido. Las pruebas en su contra, incluidas las declaraciones de Diego y otros empleados, eran abrumadoras. Su salida envió un mensaje claro. Los comportamientos discriminatorios ya no serían tolerados. Diego se volcó en su nuevo rol con pasión. Trabajó incansablemente para implementar políticas que protegieran a los empleados, organizó sesiones de capacitación y, sobre todo, creó un espacio donde las voces pudieran ser escuchadas sin temor. Cada pequeño cambio, cada conversación, parecía tejer un nuevo tejido para la empresa, uno más fuerte y más humano. Pero mientras la oficina comenzaba a transformarse, un nuevo desafío aguardaba, uno que pondría a prueba no solo las nuevas políticas, sino también la convicción de Diego de mantener el cambio vivo. Diego Ramírez se lanzó a su nuevo rol con una energía que no sabía que tenía. Día tras día, trabajaba sin descanso para establecer reglas que protegieran a los empleados, organizar talleres sobre respeto e inclusión y, sobre todo, construir un espacio donde todos se sintieran seguros para expresar sus inquietudes. Bajo su guía, el Departamento de Relaciones con los Empleados se convirtió en un pilar esencial de Industrias Soler. Una de sus primeras ideas fue crear un programa de acompañamiento, conectando a los trabajadores más nuevos con veteranos de la empresa. El objetivo era tejer una red de apoyo, fortalecer la comunidad interna y dar un respaldo sólido a quienes apenas comenzaban su camino laboral. Para su sorpresa y alegría, Carmen Morales aceptó ser asesora del programa, aportando su experiencia y sabiduría. Aunque estaba jubilada, su presencia seguía resonando. Los cambios en Industrias Soler no pasaron desapercibidos fuera de sus muros. La noticia de su compromiso con la equidad y el respeto comenzó a circular, atrayendo a profesionales talentosos de diversos orígenes. Las nuevas voces trajeron ideas frescas, impulsando la creatividad y la eficiencia, y los números de la empresa pronto reflejaron el impacto positivo de esta renovación. Pero para Diego, lo más gratificante era ver la transformación en sus compañeros. El temor y la resignación que antes impregnaban la oficina dieron paso a una atmósfera de entusiasmo y compromiso. La gente sonreía más, colaboraba con libertad y parecía llegar al trabajo con un ánimo genuino. Los pasillos, antes silenciosos, ahora vibraban con conversaciones animadas, como si la empresa hubiera despertado de un largo letargo. Una tarde, unos 6 meses después de que Rafael Aguilar asumiera como director general, Diego recibió una visita inesperada en su oficina. Era Carmen, luciendo más saludable y radiante de lo que la había visto en años. «Señora Morales», dijo Diego, levantándose con una sonrisa cálida. «Qué alegría verla». «¿Cómo está?». Los ojos de Carmen brillaron mientras tomaba asiento. «Estoy muy bien, Diego, o debería decir señor Ramírez, jefe de relaciones con los empleados». Diego rió, aún no del todo acostumbrado a su nuevo título. «Solo Diego, por favor, señora Morales. Nos conocemos de hace demasiado para formalidades». «Entonces tú también me llamas Carmen», respondió ella, con una chispa juguetona. Observó la oficina, asintiendo con aprobación. «Has hecho un gran trabajo, Diego, pero lo más importante es lo que has hecho por los demás. Me han contado de los cambios que estás impulsando aquí». Diego sintió un calor de orgullo ante sus palabras. «Todavía nos falta mucho», dijo con humildad, «pero vamos avanzando. ¿Cómo está disfrutando la jubilación?» El rostro de Carmen se iluminó. «Ha sido una bendición. Puedo estar con mis nietos sin preocuparme por llegar a fin de mes. Y este programa de acompañamiento tuyo
Me ha dado un nuevo propósito. Nunca imaginé que podría usar lo que viví aquí para ayudar a otros, pero eso es exactamente lo que está pasando. Mientras charlaban, Diego no podía dejar de maravillarse por cómo habían cambiado las cosas. Allí estaba Carmen, alguien que alguna vez había sido aplastada por el sistema, ahora floreciendo y contribuyendo al futuro de la empresa, y él, que una vez se había escondido detrás de su miedo, ahora lideraba esfuerzos para transformar la realidad de todos. La conversación fue interrumpida por un golpe suave en la puerta. Rafael Aguilar asomó la cabeza, sonriendo al ver a Carmen. Sabía que reconocía esa voz, dijo con calidez. Carmen, qué gusto verte. Espero que no estés intentando convencer a Diego de que se jubile contigo. Carmen soltó una risa que sorprendió a Diego por su alegría. Nada de eso, señor Aguilar. Solo le decía a Diego lo impresionada que estoy con todo lo que han logrado aquí. Han creado algo realmente especial. Aguilar suavizó su expresión. Lo hemos creado entre todos, respondió. Cada persona que alzó la voz, cada empleado que aceptó los cambios, todos forman parte de esto, incluyéndote a ti, Carmen. Tu fortaleza y dignidad frente a las dificultades inspiraron a más personas de las que imaginas. Mientras los tres continuaban, hablando, Diego sintió una gratitud profunda que lo envolvía. Recordó aquel día en el baño, cuando el miedo lo había paralizado, incapaz de defender lo que era justo. ¿Cómo habrían sido las cosas si hubiera encontrado el valor antes? Pero quedarse en el pasado no cambiaría nada. Lo que importaba era el presente y el futuro que estaban construyendo juntos. Un futuro donde cada trabajador, sin importar su origen o posición, pudiera sentirse valorado y respetado. La oficina seguía su ritmo, pero ahora con una energía diferente, como si cada paso, cada conversación, estuviera impregnado de posibilidad. Mientras Carmen y Aguilar compartían anécdotas, Diego sintió que ese momento era más que una simple visita. Era un recordatorio de por qué valía la pena seguir adelante. Pero incluso en medio de esa calma, un nuevo desafío comenzaba a asomarse, uno que pondría a prueba la solidez de los cambios que habían logrado y la capacidad de Diego para mantener viva la chispa que Carmen había encendido. Mientras Carmen Morales se despedía, se detuvo en la puerta y giró hacia Diego Ramírez con una mirada serena. «Sabes», dijo en voz baja, «siempre supe que tenías el potencial para hacer cosas grandes, Diego. Me alegra que al fin lo hayas descubierto tú también». Con esas palabras, salió de la oficina, dejando a Diego con un nudo en la garganta y una chispa renovada para seguir adelante con el trabajo que habían iniciado juntos. Esa noche, mientras recogía sus cosas para irse a casa, Diego se detuvo un momento frente a la ventana de su oficina. La vista era la misma de siempre. Filas de escritorios, el zumbido de las computadoras, el brillo de las luces fluorescentes. Pero algo había cambiado. Los empleados no se apresuraban a salir. En mina de cambio se quedaban charlando, riendo, compartiendo ideas. Ya no era solo un lugar de trabajo, era una comunidad viva. Diego pensó en todo lo que habían logrado y en lo mucho que aún faltaba. Crear un entorno verdaderamente justo y respetuoso era una tarea sin fin, con nuevos retos y prejuicios que enfrentar en cada paso. Observando a sus colegas, con sus sonrisas sinceras y su camaradería natural, Diego supo que estaban en el camino correcto. Apagó la luz de su oficina, haciendo una promesa silenciosa a sí mismo, a Carmen y a cada persona en Industrias Soler. Nunca más dejaría que el miedo lo callara, siempre defendería lo que era justo y trabajaría sin descanso para que todos en la empresa pudieran prosperar. Con una sonrisa y un propósito firme en el corazón, salió al pasillo, listo para enfrentar cualquier desafío que trajera el mañana. La historia de la transformación de Industrias Soler estaba lejos de terminar, pero cada día se convertía más en un relato de esperanza, valentía y el poder de alzar la voz por lo correcto. Al caer el sol sobre Valle Claro, la empresa se erigía como un faro de cambio en el mundo corporativo, una prueba viva de que con coraje, empatía y compromiso, incluso los sistemas más arraigados podían renovarse. El camino había sido largo
y a veces agotador. Pero para Diego, Carmen, Rafael Aguilar y cada empleado que había encontrado su voz, cada esfuerzo había valido la pena. No solo habían transformado una empresa, habían cambiado vidas, escribiendo un nuevo capítulo en la lucha por la equidad y la dignidad en el trabajo. La noticia de los cambios en Industrias Soler comenzó a extenderse más allá de sus puertas. Revistas del sector publicaron artículos sobre su impresionante renovación, destacando cómo el bienestar de los empleados y la productividad habían crecido de la mano. Aguilar y Diego fueron invitados a conferencias, donde compartieron sus experiencias sobre cómo construir un lugar de trabajo inclusivo. El impacto de sus acciones resonó fuera de la empresa, inspirando a otras organizaciones a revisar sus propias culturas y prácticas. La conversación sobre la discriminación laboral y la importancia de la diversidad cobró nueva vida en el ámbito empresarial. Para Diego, este alcance más amplio era a la vez emocionante y humilde. A menudo recordaba aquel día en el baño, cuando se había quedado callado ante la injusticia. ¿Cómo habrían sido las cosas si hubiera hablado entonces? Pero había aprendido que nunca era tarde para hacer lo correcto, y que el valor de una persona podía encender el de muchas otras. Con el paso de los meses y los años, Industrias Soler siguió evolucionando. La empresa no solo era reconocida por sus productos, sino por sus valores. Profesionales de diversos orígenes buscaban trabajar allí, atraídos por su reputación de justicia y oportunidad. Carmen, aunque jubilada, seguía siendo una figura querida en la comunidad de la empresa. Su historia se convirtió en parte de la memoria colectiva, un recordatorio de dónde venían y por qué su compromiso con la equidad era tan crucial. El programa de acompañamiento que ella asesoraba floreció, guiando a una nueva generación de líderes que llevarían adelante los principios de respeto e inclusión. Diego, por su parte, nunca olvidó las lecciones que había aprendido. Cada día al entrar a la oficina, se aseguraba de saludar a cada persona que encontraba, desde el becario más reciente hasta el ejecutivo de mayor rango. Sabía que en un lugar de trabajo verdaderamente inclusivo, cada aporte contaba. Un día, unos 5 años después de que comenzara la transformación, Diego recibió un correo inesperado. Era de una joven llamada Lucía, que acababa de empezar como pasante en el departamento de comunicación. Solicitaba una reunión para hablar de algo importante. Intrigado, Diego aceptó. Cuando Lucía llegó a su oficina, su expresión era una mezcla de nerviosismo y determinación, un eco de la chispa que Diego había visto en Carmen años atrás. «Señor Ramírez», comenzó con la voz firme a pesar de un leve temblor. «Quería hablarle de algo que he notado en mi equipo. No es grave, pero hay actitudes, comentarios, que me hacen sentir incómoda. No estaba segura de si debía decir algo siendo nueva, pero pensé en lo que esta empresa representa ahora y supe que tenía que hablar». Diego escuchó con atención, sintiendo que el legado de Carmen se alzaba en las palabras de Lucía. La oficina seguía su ritmo fuera de la puerta, pero dentro, algo nuevo estaba tomando forma. Una oportunidad para reforzar los cimientos que habían construido, para asegurar que el cambio no fuera solo una etapa, sino un compromiso eterno. Cuando Lucía entró en la oficina de Diego Ramírez, él notó de inmediato la mezcla de nerviosismo y resolución en sus ojos, una chispa que le recordaba a alguien más. «Señor Ramírez», comenzó Lucía con voz firme aunque ligeramente temblorosa, «quería agradecerle personalmente por todo lo que ha hecho en Industrias Soler. Verá, mi abuela trabajó aquí hace años». Diego se inclinó hacia adelante, con una sensación de reconocimiento creciendo en su interior. «¿Su abuela?». Lucía asintió, sus ojos brillando con orgullo. «Sí, señor. Carmen Morales era mi abuela». Diego sintió una oleada de emoción que le apretó el pecho. «Carmen, no tenía idea de que su nieta trabajaba aquí ahora». Lucía sonrió. «Ella me animó a postularme. Me contó todo sobre los cambios en la empresa, sobre usted y el señor Aguilar. Decía que Soler se había convertido en el lugar que siempre soñó que fuera». Diego tragó con dificultad, conmovido por las palabras de Carmen. «Tu abuela fue una mujer extraordinaria, Lucía.
Le debemos mucho. Lucía asintió, su sonrisa suavizándose. Ella también hablaba muy bien de usted. Decía que fue usted quien finalmente dio un paso al frente y dijo la verdad sobre lo que pasaba aquí. Por eso quería hablar con usted. Tomó aire, como si se armara de valor. He notado algunas cosas en mi departamento. No es nada tan grave como lo que vivió mi abuela, pero hay comentarios, actitudes que me hacen sentir fuera de lugar. No sabía si debía decir algo, siendo tan nueva, pero recordé la historia de mi abuela y supe que tenía que hablar. Diego escuchó con atención mientras Lucía detallaba sus preocupaciones. No eran faltas graves, sino pequeños gestos y frases que, si no se atendían, podían acumularse y envenenar el ambiente con el tiempo. Cuando terminó, Diego asintió con seriedad. Gracias por contármelo, Lucía. Hiciste lo correcto al hablar. Vamos a abordar esto de inmediato. Hizo una pausa, luego añadió. Sabes, tu abuela estaría muy orgullosa de ti. Hablar cuando apenas estás empezando requiere mucho valor. Los ojos de Lucía se humedecieron. Gracias, señor Ramírez. Eso significa mucho para mí. Después de que Lucía se fue, Diego se recostó en su silla perdido en sus pensamientos. El legado de Carmen vivía no solo en las políticas que habían implementado, sino en la valentía que había inspirado en su nieta. Era un recordatorio poderoso de que su trabajo tenía un impacto real y duradero en las vidas de las personas. Al día siguiente, Diego convocó a los responsables del Departamento de Comunicación. Sin mencionar a Lucía, expuso las inquietudes que ella había compartido y propuso un plan de capacitaciones adicionales y medidas de responsabilidad. Mientras hablaba, notó las reacciones en la sala. Algunos parecían incómodos, otros asentían con convicción, pero todos escuchaban con atención. Sé que algunos podrían pensar que son detalles menores, dijo Diego, que estamos siendo demasiado estrictos, pero son estas pequeñas cosas las que forman la base de nuestra cultura. Cada palabra, cada acción, por pequeña que sea, define el ambiente en el que trabajamos. Y tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que ese ambiente sea de respeto e inclusión para todos. En las semanas siguientes, Diego trabajó de cerca con el Departamento de Comunicación para implementar las nuevas medidas. Se aseguró de hablar regularmente con Lucía, confirmando que se sentía apoyada y escuchada. A medida que la noticia de cómo se había manejado la situación se extendía, Diego percibió un cambio sutil en la oficina. Las personas parecían más conscientes de sus palabras y acciones, más dispuestas a señalar algo que no estuviera bien. No siempre era sencillo. Aún había momentos de tensión, desacuerdos que resolver. Pero cada vez que enfrentaban estos retos de frente, la empresa se fortalecía, más unida en su compromiso con la equidad y el respeto. Una tarde, mientras Diego se preparaba para salir de la oficina, recibió una llamada de Rafael Aguilar. «Diego», dijo Aguilar con un tono cálido, «quería contarte que la Asociación Nacional por la Igualdad Laboral nos ha reconocido. Quieren entregarle a Industrias Soler su premio anual por nuestro compromiso excepcional con la diversidad y la inclusión». Diego sintió una oleada de orgullo. «Eso es increíble, señor. Es una prueba del esfuerzo de todos aquí». «Así es», coincidió Aguilar. «Y quiero que tú aceptes el premio en nombre de la empresa». «Diego, nada de... Esto habría sido posible sin tu dedicación y liderazgo». Cuando colgó, Diego sintió una emoción que lo desbordó. Pensó en Carmen, en Lucía, en todos los empleados que habían encontrado su voz en los últimos años. Recordó el largo camino que habían recorrido juntos, desde un lugar de silencio y temor hasta uno de apertura y respeto. El premio era una validación de su trabajo, pero Diego sabía que la verdadera recompensa estaba en la realidad diaria de Industrias Soler, en la sonrisa confiada de un empleado que se sentía valorado, en las discusiones animadas donde se celebraban distintas perspectivas, en la certeza de que cada persona que cruzaba esas puertas tenía una oportunidad justa de brillar. Mientras recogía sus cosas para irse, Diego se detuvo junto a la ventana, mirando la ciudad. Las luces de otros edificios titilaban en la distancia, y se preguntó cuántas otras empresas estarían en su propio viaje hacia la igualdad.
¿Cuántos otros empleados estarían encontrando el valor para desafiar lo establecido, para impulsar el cambio? Esperaba que la historia de Soler inspirara a otros, como Carmen lo había inspirado a él, que su ejemplo demostrara que crear un lugar de trabajo inclusivo no solo era lo correcto, sino también un impulso para el éxito. Con una sonrisa, Diego apagó la luz de su oficina y salió, listo para enfrentar los retos y oportunidades del día siguiente. La oficina quedó en silencio, pero su energía seguía viva, un eco de las voces que habían transformado Industrias Soler. Mientras Diego caminaba por el pasillo, un nuevo pensamiento comenzó a formarse. El cambio que habían logrado era solo el comienzo, y cada día traería nuevas formas de honrar el legado de Carmen y de aquellos que, como Lucía, seguían alzando la voz. Mientras Diego Ramírez cruzaba el estacionamiento de Industrias Soler, una frase que Carmen Morales le había dicho poco antes de jubilarse, resonó en su mente. El cambio no llega de un día para otro, Diego. Se construye paso a paso, persona por persona. Lo único que podemos hacer es seguir adelante, hacer lo que es justo y confiar en que marca la diferencia. Esas palabras lo habían acompañado en los días más duros y lo habían celebrado en los momentos de victoria, guiándolo como un faro en la tormenta. Ahora, con Industrias Soler a punto de recibir un reconocimiento nacional por sus esfuerzos, Diego sabía que Carmen tenía razón. Habían transformado la empresa un día a la vez, una voz a la vez, y en el proceso habían cambiado vidas, incluida la suya. Mientras conducía hacia casa esa noche, una profunda gratitud lo envolvió. Estaba agradecido por la segunda oportunidad que había tenido para hacer lo correcto, por líderes como Rafael Aguilar, cuya visión y valentía habían impulsado un cambio verdadero, y por personas como Carmen y Lucía, cuya fuerza y dignidad ante las dificultades habían inspirado a tantos otros. Pero sobre todo, Diego se sentía agradecido por ser parte de algo más grande que él mismo, por contribuir a un movimiento que, poco a poco, estaba transformando el rostro del mundo empresarial. Había ayudado a crear un lugar donde cada persona, sin importar su origen o posición, pudiera llegar al trabajo sintiéndose valorada, respetada y con el poder de alcanzar su máximo potencial. Al entrar en su casa, Diego hizo una nota mental para llamar a Carmen por la mañana y contarle sobre el premio. Sabía que ella estaría orgullosa, no solo del reconocimiento, sino de lo lejos que habían llegado. La historia de Industrias Soler estaba lejos de terminar. Habría nuevos retos que enfrentar, nuevas luchas que librar, pero Diego estaba listo. Ahora, más que nunca, sabía que una sola persona podía marcar la diferencia, que alzar la voz, incluso cuando era difícil, podía desencadenar una cadena de eventos capaz de transformar no solo una empresa, sino toda una industria. Mientras se preparaba para dormir, Diego Ramírez, quien alguna vez fue un testigo silenciado, ahora un defensor del cambio, sintió una paz profunda. Sabía que al día siguiente y todos los días después seguiría defendiendo lo que era justo, siendo la voz de quienes no podían hablar, trabajando sin descanso para construir un mundo donde historias como la de Carmen fueran cosa del pasado. Porque al final, eso era el verdadero liderazgo. No se trataba de títulos o poder, sino del valor para hacer lo correcto, la empatía para preocuparse por los demás y el compromiso de forjar un mundo mejor para todos. En ese momento, Diego supo que había encontrado su propósito, no solo como un ejecutivo exitoso, sino como un motor de cambio, un defensor de la equidad y un símbolo de esperanza para quienes soñaban con un mundo más justo e inclusivo. La historia de Industrias Soler, de Carmen, de Diego y de todos los que habían encontrado su voz, continuaría inspirando a otros por años. Serviría como un recordatorio de que, sin importar cuán arraigada parezca la injusticia, el cambio siempre es posible, que con valentía, perseverancia y un compromiso con lo justo, se puede crear un mundo donde todos tengan la oportunidad de prosperar. Mientras un nuevo día amanecía en Valle Claro, la empresa se alzaba como un ejemplo brillante
de lo que era posible cuando las personas se unían con una visión compartida de respeto e igualdad. El camino había sido largo y a veces agotador, pero para todos los involucrados, cada paso había valido la pena. No solo habían cambiado una empresa, habían transformado vidas, y al hacerlo, habían escrito un nuevo capítulo en la historia de la dignidad humana y la búsqueda de justicia. En el trabajo. Mientras el sol se alzaba sobre Industrias Soler, la empresa estaba lista para enfrentar los desafíos que vinieran, unida en su compromiso de construir un mundo mejor, un día a la vez, una persona a la vez. Y esa, tal vez, era la mayor victoria de todas. El eco de los pasos de Diego se desvanecía en el estacionamiento, pero la energía de su propósito seguía vibrando. En la oficina, las luces se apagaban, pero las semillas del cambio seguían creciendo, listas para florecer en nuevas formas. Un nuevo día traería nuevas oportunidades, nuevas voces que se alzarían, y Diego estaría allí, guiado por las lecciones de Carmen, para asegurarse de que el legado de justicia y respeto continuara, no solo en Industrias Soler, sino en cada rincón que su historia llegara a tocar.